Bueno, creo que ya les pasaron la información durante todos estos días. Bueno, pues se la pasé primero a Edgar y luego se la pasé a Jessie. Acuérdense que su examen es al rato. Ya nada más, de hecho ya está cargado, ya nada más será acordar con ustedes el caso de la hora. Si no tienen ningún problema, que se haga de 5 a 12, que se quede aperturado de 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Sí, para que así me den tiempo a mí también para calificarles y poderles entregar. Obviamente yo ya todavía los veo el día miércoles, entonces yo me apresuro a sacar todos sus promedios para que el mismo miércoles se los entregue. Y ya quedemos, digamos que sin deber nada. La sesión quedó cargada el día sábado, la de reposición. No sé si ya la pudieron visualizar. De todos modos, para evitarnos problemas, decidí dejar hasta prescripción. O sea, prácticamente lo que venía en sesión de reposición ya no se los contemplé en el examen para evitarnos problemas. Porque obviamente pues dependíamos también de que nos cargaran la sesión y bueno, de que la pudieran ver y todo. Entonces nada más viene hasta prescripción, no hay ningún problema. Bueno. La clase pasada, precisamente, que fue la clase de reposición, platicaba con su compañera acerca del dictamen. Nosotros ya vimos, bueno, ustedes pudieron apreciar que ya vimos diferentes temas dentro precisamente de esa sesión. En lo que nosotros nos quedamos fue precisamente en algo que se llamaba dictamen fiscal. Y estábamos viendo las peculiaridades o la parte de los requisitos del dictamen fiscal. De hecho, si lo terminamos y pueden apreciar digamos que la reposición, lo pueden ver. Ahora, ya nada más nos faltaba a nosotros del dictamen fiscal, pues hablar un poquito acerca de la parte de los efectos. En el caso de los efectos, pues bueno, ya sabemos que en este sentido, de acuerdo a lo que ya hemos visto y de acuerdo a lo que se vio en fundamento legal, el artículo 52, que era uno de los fundamentos más importantes del dictamen, nos dice que todos los hechos que se digan o todos los hechos que se enuncien se van a tener por ciertos, salvo que haya prueba en contrario. ¿Qué quiere decir? Que si alguien argumenta que lo que está contenido en el dictamen es falso, tiene que comprobarlo, no solamente puede decir que es falso y echar el dictamen abajo. Los dictámenes ya sabemos que, bueno, que hacen estos contadores públicos que versan sobre los estados financieros, que también en la reposición hablamos de estados financieros. En el caso, sobre todo, de enajenación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En las compraventas, todo aquello que se venda, todo aquello que de alguna manera pueda generar a través de esa acción, pues un ingreso. De ahí, bueno, el efecto jurídico entonces de nuestro dictamen fiscal, que ya vimos que tiene que ser emitido por un contador público autorizado, ese va a ser el único que va a tener eficacia jurídica. ¿Qué quiere decir? Que cualquier otro dictamen que sea hecho por algún contador que no tenga esta característica no va a tener esa validez jurídica, por lo menos como dictamen jurídico. La eficacia de bueno, pues quiere decir que en cualquier momento las autoridades fiscales, cuando quieran generar una auditoría al contribuyente, pues ya llevan de respaldo ese dictamen. Y la autoridad, pues ya vimos que puede ejercer a través de las facultades de comprobación, pues puede ejercer una visita domiciliaria. Y en ese caso, si llegase a ser así, pues puede, en ese caso, presentar el dictamen financiero sin mayor problema dentro pues de la visita domiciliaria. Y en ese caso, si yo como contribuyente presento ese dictamen, tengo ese dictamen, ¿qué es lo que va a pasar? En automático se va a suspender la visita domiciliaria. Ese sería el efecto más importante que tiene el dictamen. Por ello, pues es que no lo puede hacer cualquiera y que los requisitos para que se puedan volver contadores públicos bajo esta característica, pues es pesado, no es un procedimiento bastante complicado, pues por los efectos que tiene, ¿no? Ya vimos, imagínense ya al grado de decir, aquí está mi dictamen y no me puedes hacer visita domiciliaria, pues digo, la realidad es que sí tiene mucho peso. Bueno. Ahora, ya con eso nosotros terminamos esa parte. El siguiente tema que teníamos antes del PAE era la relación jurídico-tributaria. Ese es un tema ya bastante sencillo para nosotros porque ya lo habíamos comentado, de hecho lo hemos venido trabajando durante todo el curso. Ya vimos que desde el punto de vista legal, que es lo que a nosotros nos corresponde porque esa es nuestra materia, tenemos que trabajar mucho con la parte de los artículos, con la parte de los fundamentos legales. Y desde ese punto de vista, bueno, hay un apartado que nos menciona que la relación jurídico-tributaria pues va a ser todo este conjunto que tenemos, tanto de obligaciones como de derechos, a través de la aplicación de los tributos. Pues claro, si yo no hago el supuesto jurídico que me indica la ley,
pues en automático no puedo generarlo, no puedo tener esta relación jurídico-tributaria. Ha pasado, ¿no? Antes pasaba con mucho más frecuencia, que había personas mayores de edad, pero eso no quiere decir que percibieran ingresos. Por tanto, pues ni siquiera se registraba, ¿no? Ni siquiera los teníamos ante el Registro Federal de Contribuyentes. Hoy por hoy, pues no, la verdad es que hoy por hoy todo el mundo con los SIN tiene que generar este registro. ¿Para qué? Pues para que la autoridad sepa en promedio, pues cuántas personas probablemente puedan empezar a contribuir a los gastos del Estado. Entonces, pues ya vimos que esa relación jurídico-tributaria nace a través de un conjunto de obligaciones, de derechos y de deberes. Sí, eso es como lo más importante que nosotros podríamos hacer. ¿Esto por qué se manifiesta de esa manera? Porque no solamente el hecho de pagar un impuesto nos hace ya tener una relación jurídico-tributaria. No, porque también gozamos, ya lo vimos, de derechos, ¿no? También gozamos de toda esta parte y bueno, debemos de cumplir con obligaciones y con deberes. Esto ya lo habíamos comentado en alguna ocasión anterior. Tenemos sujeto activo y tenemos sujeto pasivo. Igual cuando hablamos de los elementos del impuesto, también mencionamos a los sujetos activos y a los sujetos pasivos de esta relación. Aquí cuando nosotros hablamos de los sujetos activos, nos referimos a la autoridad, pero la autoridad en general, ¿qué quiere decir? Tanto a nivel federal como estatal, hay facultades que sirven para poder establecer lo que haga necesario para el gasto público. Y en el caso de los municipios, no quiere decir que los municipios no tengan participación en esta tarea tributaria. Sí, solamente que los estados y la federación establecen lo necesario, mientras que los impuestos solamente sirven como órganos recaudadores. Sí, es como esa es su función o su trabajo. Y precisamente, pues las legislaturas estatales, o sea, los congresos de los estados, tienen sus propias actividades con referente a los impuestos. Si alguien, bueno, en el caso de los demás, se supone que derecho sí lo debe de hacer de cajón, ¿no? Porque de hecho llevamos una parte de derecho constitucional. Se dan cuenta que en el artículo 115 vienen todas las facultades de los tres poderes de gobierno, pero otra vez también de los tres niveles de gobierno. Y precisamente en el 115, en su fracción cuarta, viene todo lo relativo a la materia tributaria. Ahí ya nos dice, a ver, el trabajo del Estado es este en materia tributaria, en el caso del municipio, en el caso de la federación, ahí pueden constatar como que todas las funciones. Estos órganos no se autodenominan, estos órganos no se autonombran solitos, porque eso también es importante, sino que las propias leyes fiscales son las que se encargan de brindarles estas facultades. De tú tienes este derecho, este es tu trabajo. Y no solamente participan las leyes fiscales, también participan otro conjunto de leyes que nos ayudan a saber cuál es la competencia de cada uno de los niveles de gobierno. Ejemplo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Instituto Mexicano de Seguridad Social, la Ley del SAT, la Ley del Infonavit, etc. ¿Por qué? ¿Por qué entran la del IMSS y la del Infonavit? Pues porque acuérdense que dentro de las contribuciones hay aportaciones de seguridad social. Entonces ahí es donde estos entran y pues la propia ley tiene que regular cómo corresponden esas materias. Esto por mencionar algunas. Cuando hablamos de fuentes de derecho fiscal, bueno, ya vimos todas las demás que podemos tener y que pueden participar en también dar diferentes facultades a esto. Bueno, en el caso de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya sabemos que es el órgano o es la autoridad que se encarga de recaudar las contribuciones, pero más de una vez hemos dicho que no lo hace de manera directa, sino que utiliza el Servicio de Administración Tributaria, que es su órgano desconcentrado para poder recaudar, para poder determinar contribuciones, para poder solicitar la liquidación de todas las contribuciones. Bueno, para eso se encuentra el SAT. Por otro lado, no solamente tenemos a la Secretaría de Hacienda, sino tenemos al Instituto Mexicano de Seguro Social. Ellos tienen un departamento, vamos a decirlo así, que es la tesorería.
la tesorería del IMSS es el que se encarga de recaudar estas cuotas, tanto de trabajadores como de patrones. Adelante, adelante. Tanto de trabajadores como de patrones. Y también se encargan de recaudar inclusive pues todas las cuotas de Afore, o sea, de sistema de ahorro para el retiro. Estas cuotas que debe de pagar el patrón, ¿sí? Ellos también se encargan de recaudar. De ahí tenemos al Instituto Nacional de Vivienda para Trabajadores, o sea, tenemos la parte del Infonavit. También ellos tienen un departamento especializado que también es tesorería igual que el IMSS. Y a través de ese, pues se encarga de recaudar aportaciones, se encarga de recaudar los bonos que se han retenido a los trabajadores por sus patrones. ¿Para qué? Pues obviamente para poder tener alguna vivienda en algún momento. De ahí tenemos el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, el ISSSTE, ¿no? También a cargo de su tesorería, pues recauda las cuotas que estén a cargo de los trabajadores de este instituto, que son pues ya trabajadores de gobierno. Y el último, que es el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Bueno, también ellos tienen su propia seguridad social, ellos nos atienden en un IMSS o en un ISSSTE, pues no, la realidad es que ellos tienen su propia seguridad social. Por ende, también por parte de su tesorería se encarga de recaudar todas las cuotas de aquellos militares, ¿no? De toda la milicia que de alguna manera pertenece al Estado mexicano. Bueno, pues todos, en lugar de dar sus cuotas a un IMSS o un Infonavit, las dan precisamente al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México. Ahí dejan ellos todas sus cuotas. Bueno, y ya miren, aquí tenemos el trabajo de análisis, que es algo que se queda generalmente para que ustedes lean en su casa y ya puedan servir como repaso de cada facultad que tienen. Tenemos en el caso de los artículos competenciales de potestad y competencia tributaria, ¿no? Esos artículos constitucionales, ya nada más para que puedan ustedes darles una lectura y vean más o menos cómo es la obligación que tiene cada nivel de gobierno con materia a la cuestión tributaria, ¿sale? Nada más. Bueno, si ya no tenemos dudas hasta aquí o preguntas, que bueno, prácticamente la parte fuerte fue del día viernes que se generó la reposición, vamos a pasar ya a nuestro último tema. Nuestro último tema tiene que ver con este procedimiento fiscal y con este procedimiento administrativo. Entonces déjenme, les voy a proyectar para que lo podamos tener todos acá. Bueno, todo parte a partir de la cuestión de un acto administrativo, porque ese es como el preámbulo o ese es como el fondo para poder nosotros hablar del procedimiento. El acto administrativo, pues, es cualquier acto o manifestación de la autoridad a través del cual toma una decisión y nos la hace saber. Digamos que el Estado toma decisiones de manera constante, pero en el momento en que la exterioriza, en ese momento se convierte en un acto administrativo, que es generalmente lo que hacen no solamente la autoridad fiscal, en general la autoridad administrativa. Pero a nosotros la que nos importa es la autoridad fiscal. Sí, nada más que sí quiero aclarar que es para todos. Ahora, no vamos a ver todo porque nosotros no, bueno, ustedes más bien no van en preparación a la cuestión administrativa, sino meramente en la cuestión fiscal. Los actos administrativos también son muy importantes porque de alguna manera nos ayudan a brindar una respuesta o dar alguna solución a controversias, no importa si somos personas físicas o somos personas morales. ¿Por qué son importantes? Pues porque recuerden que estas resoluciones que nos brinda la autoridad al final de cuentas van a modificar, van a cambiar alguna cuestión, alguna situación jurídica, por eso sí nos importa que se decida. Las características a nosotros no nos importan, los tipos de actos administrativos tampoco nos importan. ¿Por qué? Porque nosotros solamente queremos la parte fiscal. Si viéramos toda la cuestión administrativa, bueno, ahí sería otra cosa, pero nosotros no. Inclusive, tenemos una ley que nos habla específicamente de todo lo relativo al acto administrativo, y esta es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Cualquier acto que sea generado
por la administración pública tiene que seguir esto mismo, ¿sí? Todos, incluido el Servicio de Administración Tributaria, ¿sale? Si los quieren consultar en el artículo número 3, ahí vienen todos los requisitos de legalidad para que el acto administrativo pues sea, digamos que se haga de manera correcta. Este es el que nos importa a nosotros. El procedimiento administrativo en materia tributaria o en materia fiscal, ese es el que nos corresponde a nosotros. Ya sabemos que en nuestro país, a partir, justamente lo acabamos de comentar hace unos minutos, a partir de estas relaciones tributarias que tenemos entre nosotros como contribuyentes y el Estado, pues van surgiendo diferentes tanto derechos como obligaciones de los dos sujetos, tanto el activo como el pasivo, o sea, la autoridad y nosotros. Y por ende, pues nosotros como contribuyentes, nuestra principal o primordial obligación, pues es pagar contribuciones, ¿no? Nos guste o no, esa es nuestra principal obligación. Y la autoridad fiscal, pues ya vimos que dentro de todos estos derechos que tiene o todas estas potestades, puede comprobar que nosotros cumplamos con esa obligación, ¿no? Porque de querer, pues la realidad es que no querríamos. Entonces ellos están en todo su derecho de estar comprobando constantemente que sí lo hagamos. La autoridad fiscal cuenta, ya vimos, con diferentes facultades, y esto lo vimos cuando hablamos del SAT, con diferentes facultades de fiscalización o comprobación. Esto, pues, para verificar que las obligaciones se vayan cumpliendo de una manera recurrente y que, pues, vayamos pagando lo que nos corresponde, ¿no? Y esa es como la parte. Sin embargo, si no pagamos, pues bueno, no quiere decir que ya la autoridad fiscal no pueda realizar nada. Las autoridades en nuestro país, en este caso la Secretaría de Hacienda o el Servicio de Administración Tributaria, el IMSS, el Infonavit, pueden recurrir a requerirnos o hacernos el requerimiento del pago de las contribuciones. ¿Qué quiere decir? Yo como contribuyente sé que tengo que pagar un ejemplo. El 17, ¿no? O cuando yo genere el ingreso, yo ya sé que lo tengo que hacer. Pero si esa época de pago se pasa y yo no he pagado, ¿qué quiere decir? Que entonces la autoridad puede agarrar y decirme o requerirme, oye, paga, ¿no? Debes tanto y paga. Y para ello vamos a tener pues ciertos plazos, digamos, para que se pueda cumplir. Pero si por alguna razón eso no se hace, entonces la autoridad fiscal ya se puede llegar de una herramienta coactiva o coercitiva. ¿Qué quiere decir? Obligarnos a pagar. Y para ello, el mecanismo, la herramienta principal que cuenta la autoridad para ejercer este cobro coercitivo o coactivo, dependiendo cómo lo quieran llamar, es precisamente el procedimiento administrativo de ejecución, que hemos platicado de él en algunas ocasiones previas. Y en la práctica como tal de esta mecánica, entonces ya no van a intervenir directamente, o más bien se interviene o se da la intervención de autoridades o de tribunales judiciales. Se tiene que ver una parte de cuestión administrativa, porque recuerden, el procedimiento y la materia es administrativa, no judicial. No es una parte de tribunales y de juzgados. Exclusivamente estamos ante esta vertiente de ser una herramienta de ese nivel. Bueno, el procedimiento administrativo de ejecución, les vuelvo a comentar, es de carácter meramente administrativo y las autoridades fiscales son las que tienen la autoridad para poderlo llevar a cabo. Esto de acuerdo al artículo 16 constitucional, no solamente de acuerdo a esta disposición, sino también de acuerdo a lo que nos mandata el Código Fiscal de la Federación y los códigos fiscales y reglamentos que estén por demás. El procedimiento administrativo de ejecución, pues bueno, se realiza de acuerdo a los ámbitos de competencia y para empezar, los actos que emita deben de ser actos que sean por escrito, ¿sí? O sea, el procedimiento administrativo de ejecución nos va a girar actos, nos va a mandatar actos y esos actos deben de ser por escrito. Ahora, no solamente eso, cualquier acto que sea, digamos que parte del PAE, tiene que estar fundado y motivado. ¿Qué es la fundamentación y la motivación? Para empezar. ¿Ok?
fundamentación y la motivación, Dana. ¿No? Esto es de cajón porque no solamente son en los actos fiscales, es en cualquier acto jurídico. Si a mí la autoridad me quiere embargar, si a mí la autoridad me quiere rematar algún bien, si cualquier cosa debe de contener estos dos requisitos porque así lo mandata la Constitución. Efectivamente, decía Dana, en el caso de la fundamentación, son todos estos artículos que de alguna manera sustentan lo que está haciendo la autoridad. Y la motivación, pues no es solamente que encuadrar la situación particular, ¿sí? Con esos artículos, ¿sale? Motivación, sí. Entonces, esos dos tienen que estar. Si a mí alguien llega y no me entrega un papel en donde no hay fundamentación y motivación de autoridad competente por escrito, no puede llevar a cabo efectivamente el acto, ¿sale? Y eso en derecho lo sabemos de cajón. De hecho, al lado tienen un ejemplo. Ese ejemplo radica en el mandamiento de ejecución o en el requerimiento de pago o en el embargo, el acuerdo de remoción, cualquier otro acto que vaya implícito dentro del PAE tiene que estar debidamente fundado y motivado. O sea, debe de citarme los dispositivos legales y también debe de decirme los motivos y las circunstancias particulares del por qué la autoridad está haciendo lo que está haciendo. ¿Sí? O sea, no puede llegar y decir, entra a tu casa y se lleva tus bienes, ¿no? ¿Cómo? No, me tiene que enseñar un documento. Y en ese documento tiene que venir los artículos. Se supone que esos artículos pues deben de contener la parte del acto que está haciendo. Se supone. Y en el caso de la motivación, pues ven, bueno, entonces sí, yo sí caigo en ese supuesto. Me tiene que encuadrar forzosamente las circunstancias particulares. ¿Por qué? Pues porque no todos los, en este caso en especial, no todos los contribuyentes tienen la misma situación. Tienen que ser sus características personales, digamos que muy peculiares. Entonces ahí tenemos, esos son algunos ejemplos, ¿no? En el mandato de ejecución, requerimiento de pago, requerimiento de embargo, acuerdo de remoción de depositarios, digo, son algunos, hay muchísimos otros más. Ahorita vamos a ver cómo se desarrolla el PAE. Este procedimiento administrativo que de ahora en adelante, para no estar diciendo todo el nombre completo, para nosotros va a ser el PAE, aquí pueden contar con el SAT, IMSS, Infonavit y toda autoridad que tenga capacidad fiscal para exigirnos que paguemos nuestro crédito fiscal. Una de dos, o sean cubiertos o en su defecto sean garantizados. Lo mismo, en el caso de garantías, si no vieron la sesión, sí les recomiendo que las vean. ¿Por qué? Porque precisamente, indistintamente de que garantía ya no vaya a venir en su examen, pero garantía es una parte muy importante, porque es la opción, no es el camino segundo, digamos, que le podemos dar al contribuyente pues, para que resuelva sus conflictos fiscales, ¿no? En general, ¿no? Digo, sobre todo para nosotros, y bueno, en el caso de los contadores les pasa algo muy parecido. Entonces acá se dan por esos dos partes. A ver, o me cubres tu crédito fiscal o en su defecto me lo garantizas, te voy a dar un periodo para que entonces lo cubres. Para ello, pues tendríamos que deducir primero que es un crédito fiscal. Nosotros ya no lo vamos a hacer porque también ya lo vimos. Pero bueno, si no lo recordamos o cualquier cosa, recuerden que el examen abarca precisamente todo eso, crédito fiscal. Crédito fiscal ya sabemos que es todo aquello que tiene derecho a percibir el Estado y que provenga directamente de contribuciones, de accesorios o de aprovechamientos. Ese es un crédito fiscal, ya palabras más, palabras menos. ¿Qué requisitos se necesita? Esto es bien importante. La autoridad fiscal no puede iniciar un procedimiento administrativo nada más porque se le ocurre, no. Debe de reunir ciertos requisitos para poderlo iniciar o para darle inicio. Primero, debe de contar con un crédito fiscal que esté a nombre del contribuyente, ¿sí? Claro, porque recuerden que al final de cuentas son obligaciones personales. Entonces, si yo quiero iniciar un procedimiento administrativo como tal contra Dana, pues lo primero que debe de existir es un crédito fiscal. O sea, primero me debe de deber, porque si no me debe, pues definitivamente no se va a poder. Segundo, bien importante, que el contribuyente sepa que tiene ese crédito fiscal, que tenga ese conocimiento, que tenga esa idea.
Tercero, que claramente no haya pagado, pero no solamente que no haya pagado, sino que no haya pagado en el plazo. Acuérdense que no puede haber requerimiento de pago sin que haya vencido la época de pago. Sí, porque si a mí se me vence el 31, el 30 de abril, un ejemplo, sí, pero pues todavía no llegamos a esa fecha, o sea, todavía no me convierto en deudor, estoy todavía en tiempo y en forma de pagar. Entonces ya debió de haber pasado este plazo de pago. Y el último, la cuestión de la garantía. No debe de existir garantía fiscal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si por alguna razón se comprueba por parte de la autoridad que dicen, a ver, Dana sí debe un crédito fiscal, o sea, Dana sí debe 600,000 pesos de contribución. Ah, sí, pero resulta que Dana ya garantizó su crédito fiscal con una hipoteca de una casa de 1,500,000. Perdón, no le puedes iniciar el procedimiento administrativo de ejecución porque ya garantizó. ¿Sí? Entonces, es uno de los requerimientos más importantes. Esos son los 4, ¿sale? Cosas, digo, muy de lógica, ¿no? Porque pues, es evidente. Debe de haber un crédito, lo debe de conocer el contribuyente, ya debió de haber pasado el plazo de pago y no debe de haber garantía. Esos son los 4. Ahora déjenme abrir este acá para que lo puedan ver ustedes. Ahí no sé si ya lo puedan ver ustedes. Ok. La autoridad fiscal, cuando se encargue, cuando esté desarrollando el PAE, debe de ir, digamos, que agotando estas etapas. O sea, estas que tienen en pantalla son las etapas del PAE. No hay problema, las vamos a ir viendo una por una, pero sí es importante que sepan en general cuáles son. La primera es el mandamiento de ejecución, la segunda es la notificación de dicho mandamiento, el requerimiento de pago, el embargo, la remoción de depositario, el avalúo, la convocatoria de remate, el remate, la adjudicación de bienes y la aplicación del producto del remate. Esas son todas las etapas jurídicas, todas las etapas legales que precisamente se atraviesan cuando tenemos la parte de un procedimiento administrativo de ejecución. Vamos a ver las 9. Vamos a ver las 9 nosotros, ¿no? En la práctica no siempre se llega a esa parte. A veces se acaba antes el procedimiento. Vamos a ir viendo una por una, nada más se las quise mostrar para que las vieran. No sé qué tanto se vea. Sí. Ok. Aquí tenemos la autoridad fiscal, la primera etapa o la primera fase del procedimiento va a iniciar con el mandamiento de ejecución, si lo vieron anteriormente en la diapositiva. Este mandamiento de ejecución lo tiene que emitir forzosamente la autoridad fiscal, no hay alguien más que lo puede emitir. En ese caso, un mandamiento de ejecución, ahí van a ver la fecha en la que se emite el crédito fiscal, cuál crédito, el que no se ha pagado. ¿Qué autoridad está emitiendo digamos que ese mandamiento? ¿Qué resolución o la resolución en la cual pues ya sabemos cuánto se debe? Y se designan las autoridades que van a estar facultadas para el procedimiento administrativo de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la autoridad fiscal ya se dio cuenta que no se le pagó en tiempo, que no se le pagó en forma, procede a hacer esta parte. ¿Sí? Vamos a hacer un mandamiento de ejecución en donde yo voy a colocar la fecha para saber que ya pasó el tiempo, cuál fue la autoridad encargada, cuánto se debe, por qué se debe, y al final, pues bueno, designar quiénes se van a encargar de llevar todas estas 9 etapas, porque pues, no la pueden llevar, digamos que cualquier persona, pues obviamente tienen que señalar a su propia autoridad. Posteriormente a eso, a que ya se hizo y a que ya se tiene la autoridad que se va a encargar de ejecutar o de hacer el PAE, entonces ya llega a vernos, ¿no? Ya va al domicilio fiscal del contribuyente y bueno, pues ya pide que esté presente el contribuyente, su representante legal. Si por alguna razón llega la autoridad a notificarnos el mandamiento y no estamos por la razón que quiera,
y no está nuestro representante legal, pues se le tiene que dejar un citatorio. Esto ya lo habíamos visto también en la parte de las reglas de notificación, solamente que acá pues ya se ve en la práctica. Este citatorio le avisa y le dice, a ver, contribuyente, te vine a ver y no estabas ni tú ni tu representante, voy a venir mañana, ¿sí? Ya le avisa. Si por otro lado el contribuyente o el representante, vamos a pensar que en el caso ideal sí están y sí atienden al diligenciario o a la autoridad entonces inicia la diligencia y ya no pasa absolutamente nada, le hace del conocimiento que se le acaba de iniciar un PAE. Si por alguna razón les valió tanto al representante como al contribuyente o se fueron o lo que ustedes quieran, entonces ya no importa, ya la autoridad pues tiene que hacerlo con quien se encuentre ahí. Ya no necesita esperar ni al contribuyente ni tampoco a su representante. La autoridad tiene que entregar precisamente, dependiendo a quién se encuentre, el mandamiento de ejecución. En ese momento ya se lo entrega. Si está el contribuyente, el contribuyente. Si está el representante. Y si está el tío del representante, pues con la pena. Lo tiene que entregar a él. ¿Con qué requisitos? Con los requisitos que ya comentamos. Hay requisitos, por supuesto, que están cumplidos. ¿Por qué? Porque me lo está dando por escrito. Va a venir fundamentado y va a venir motivado. Entonces, en automático son los requisitos que necesita la autoridad para podernos entregar válidamente nuestra notificación del mandamiento. Y la autoridad, pues, invita a la persona con la que haya encontrado en ese momento a que designe 2 testigos. ¿Para qué? Pues para que se corrobore que la notificación se hizo conforme a ley, ¿sí? Y los testigos digan, ah, no, pues sí, sí se lo entregó. Ah, pues sí se lo dio por escrito. Ah, no, sí le firmó. Bueno, nada más para eso sirven los testigos. Oficialmente, originalmente, el contribuyente lo puede hacer, pero hay contribuyentes que no se dejan notificar. Pues porque saben, ¿no? Saben sus pecados y saben que es un problema. Entonces dicen, no, 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 a mí no, ni te voy a recibir nada, ¿eh? ¿No? Con la pena. Tiene que nombrar 2. No, yo no voy a nombrar a nadie, nada. Ah, bueno, pues entonces ahí la autoridad puede hacerlo y no tiene ningún problema, ¿sí? Para garantizar que lo hizo de una manera correcta. En el caso de derecho, ¿sabe? Bueno, se los pregunto, derecho. ¿Quién está allá? Jesse, Edgar. ¿Qué pasa si no se hace una correcta notificación? Por parte de la autoridad, obviamente. ¿Qué sucede? Se pueden ir al amparo y se puede echar abajo el asunto. Ok, se puede echar abajo el asunto. Pues ya sabemos que tenemos incidentes de nulidad de notificaciones. Si una notificación se hace de manera incorrecta o en su defecto no se hace, pues está vulnerando el derecho de defensa pues, de cualquier persona. En este caso en especial, pues estaría vulnerando un derecho de defensa de un contribuyente. Entonces, en automático, pues se puede oponer en algún incidente a través de un medio de impugnación y pues se vuelve a iniciar, ¿no? Entonces, tenemos eso, por eso es tan delicado y la autoridad pone mucho énfasis en que se haga de manera correcta. Describiéndolo o pudiendo definir, ya vimos qué requisitos lleva y cómo se hace, pero si pudiéramos definir qué es un mandamiento de ejecución de la autoridad, pues es un acto administrativo, ¿no? Porque pues es una decisión, es una información que la autoridad nos está dando a conocer. Ese acto administrativo pues se concentra en un documento y ahí nos da la identificación del crédito que no se ha pagado, la fecha, la resolución, la cantidad y las autoridades que lo van a cobrar. Con toda esa información yo sé perfectamente entonces cómo está la situación. ¿Por qué? Pues porque muchas personas a veces agregan que no tienen el conocimiento, ¿no? Un ejemplo, decíamos hace rato, imagínense que el crédito fuera de Dana y cuando llegan y le dicen, pues Dana, ¿qué? ¿Cuál crédito? ¿De qué crédito? ¿De qué? Ah, bueno, pues ahí le van a explicar todo. Ahí le dicen de cuándo, de cuánto, por qué, con qué autoridad. Ella ya va a tener todos los elementos necesarios, pues para hacer lo que a su derecho e interés le convenga. Bueno, no, si la voy a abrir de este lado.
La misma autoridad con quien, bueno, más bien la autoridad con la persona que haya entendido esta diligencia cuando nos fue a visitar a nuestro domicilio fiscal, le va a hacer en ese momento, le va a pedir el pago del crédito o bien que acredite haber cumplido el pago, porque también puede pasar, digo, son actos humanos. Puede llegar a suceder que todavía no se ha dado a conocer a la autoridad de que el crédito ya se cubrió. Entonces en ese momento Dana dice, no, yo ya lo pagué. Ah, sí, a ver, muéstrenme. Ah, ¿cómo no? Iremos. Si es así, no pasa absolutamente nada. O en su defecto, puede llegar a suceder que a veces no se paga por lo que decíamos en su momento, por el desconocimiento. Y este conflicto a veces lo tenemos con los contadores, ¿no? Por alguna razón sucede que llegan a requerirle y nos quedamos de nosotros. Y ahora, oiga, contador, ¿y qué crees? Sí, creo que sí se me olvidó. En ese momento pueden agarrar y pueden cubrir el pago, también lo pueden hacer sin ningún problema. Si por alguna razón se acredita el pago, ¿no? Lo que decíamos, porque ya tengo un recibo, porque ya tengo algo que compruebe que yo ya pagué, en ese momento se termina la diligencia, ya no pasa absolutamente nada. Adelante. Sí, sí, lo puedes hacer en ese momento. Les digo que generalmente cuando no se paga por descuido, en ese momento se paga. ¿Y cuánto tiempo más o menos cuando la autoridad vaya después de que haya tramitado? No tiene fecha. No tiene fecha. Generalmente se va más como por cuantías, cuando son créditos fiscales grandes. Cuando son créditos fiscales grandes que no se han cubierto, que ya tienen como algo de tiempo que no se cubren, porque acuérdense que cuando hablamos de la extinción, no es cierto, ya no lo hablé con ustedes, fue en reposición, hablábamos de la prescripción. El crédito fiscal prescribe a los 5 años. Entonces, ¿qué sucede? Pues están de acuerdo que la autoridad fiscal no se va a quedar acá 10 años a ver si le pagas o no. No, la autoridad fiscal por aquí empieza a detectar que hay créditos fiscales altos y que no se pagan, te pueden iniciar ya el procedimiento. Sí, esa es como la ventaja. Bueno, la desventaja o ventaja, digo, dependiendo cómo lo vean. Ahora, si la persona no acredita el pago, por evidentes razones, ¿no? Que no he pagado, pero exhibe o hace del conocimiento a la autoridad un mecanismo de defensa, ejemplo, un recurso, también pasa exactamente lo mismo, se suspende. Ahí vamos. Sí, creo que lo habíamos platicado. En muchas de las ocasiones yo no pago porque no estoy de acuerdo en la determinación que me hicieron. Yo digo, a ver, no, o sea, sí debo, pero esto no lo debo, o sea, esto es mucho. Entonces agarro y digo, no, pues yo no me quedo así, precisamente voy, busco a mi abogado que debería de saber. Y entonces se va a tramitar un recurso, un medio de impugnación. Hay varios, en materia fiscal ustedes lo saben. En este caso pueden ser recursos, entre ellos el recurso de revocación o en su defecto me puede ir ya directamente con un juicio contencioso administrativo y está en trámite, ¿no? Está en trámite. Y en ese inter llega el pago. Si yo agarro, saco mi documento y digo, a ver, no, permíteme tantito, a mí todavía no me definen mi situación jurídica. Yo todavía estoy en que me respondan acerca de un recurso administrativo. En ese momento, en automático, lo que hace es que se suspende el pago. ¿Por qué? Pues porque obviamente tenemos que esperar la respuesta del primer asunto para después irnos con el segundo. Si en mi recurso, vamos a pensar que yo soy la contribuyente morosa, ¿no? Yo salgo victoriosa porque verdaderamente la autoridad hizo mal su trabajo, ¿qué va a pasar? Pues el PAE ya no se lleva a cabo. Ah, pero si yo en mi recurso lo pierdo, porque quiere decir que entonces yo estaba mal como contribuyente y la autoridad estaba bien, ¿qué va a suceder? Ahí sí, viene el PAE y continúa su procedimiento, ¿sale? Yo les decía en algún momento, si yo sé, por alguna razón, que sí tengo responsabilidad, pero mi abogado me recomendó que tramitáramos un procedimiento, lo comentamos en alguna ocasión, a veces tiene que ver con una cuestión de maña. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué maña? ¿Por qué sería maña, Dana? ¿Por qué sería maña si mi cliente, el contribuyente, sabemos que sí debe, y que sí debe eso? Pero entonces, ¿como para qué carambas me voy a ir a tramitar un recurso? ¿Pero por qué? ¿Qué ventaja tendría para el contribuyente? Ah, no, para abogado me queda clarísimo, ¿no? Sí, obviamente, el pago, pero como contribuyente, ¿qué podría ser? Claro, pues para ganar tiempo, porque obviamente me suspende.
Muchas personas a veces están esperando liquidación de créditos, porque recuerden que no solamente somos nosotros personas morales, hay muchas personas, personas físicas, hay muchas personas morales, que obviamente sus contribuciones son mucho más elevadas. Entonces quise, no, a ver si saco, pero ahorita que me está cayendo, no, o sea, yo creo que después. Ah, bueno, entonces puede servir, puede llegar a servir, esto ya es parte de truco, esto ya es parte de maña, y esto ya es parte de muchas cosas. Entonces, suspende el PAE cualquier tipo de recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo. Ahí podemos hacer. Entonces, con esto ya vimos varias formas de cómo se puede parar el PAE. Digo, salvo que ya lo tenga pagado, salvo que tenga una situación de recurso de revocación, que tenga un juicio contencioso administrativo en trámite, cualquiera de esos tres me frenan por lo menos de primera instancia el PAE. Ay, déjenme ver esto. No sé si es para arriba o es para... Ah, este. Bueno, ahora, en este supuesto que la persona no haya podido acreditar o en su defecto, vamos a pensar que la persona tampoco interpuesto, no tiene ningún recurso legal, entonces ahí viene el siguiente paso. La autoridad tiene que generar el embargo precautorio, ¿sí? ¿Esto sobre qué? Pues obviamente sobre la parte de los bienes o sobre la negociación que tenga el contribuyente. ¿Cuántos bienes? Pues bienes que aproximadamente cubran el monto equivalente al crédito fiscal. Esa es como la línea, ¿no? El monto puede llegar a las 2/3 partes de las contribuciones. Ahí tendríamos que tener como digamos que ese límite. Ahora, no solamente van a ser el crédito que yo debo de primera instancia, sino ya con todos sus accesorios. Multas, pagos de indemnización, recargos y todos estos ya deben de venir cubiertos. También viene, no sé si también les comenté, creo que también fue en reposición, también vimos la fórmula para sacar el monto de la garantía. Entonces yo también en señalamiento de bienes debo de señalarlo, digamos que lo más posible para cubrir los elementos, ¿no? Los elementos de las contribuciones. Pues digo, en automático tienes que, ¿no? O sea, de algo debes de tener de supuesto valor, por lo menos lo que puedan. Por lo que puedan sacar, ellos lo van a tener que hacer, y así no, pues bueno, ya tendrían que generar la espera. Ahora, aquí ya viene el otro paso. Ya que agarraron, ya que llegaron, ya que no demostré que ya había pagado, o que tengo un medio, pues me van a tener que hacer entonces ya mi embargo precautorio, ¿no? Me señalan mis bienes por lo menos a un monto de 2/3 partes de lo que debo. De ahí viene la parte de nuestro requerimiento de pago, recordemos, pues es un acto que se da dentro del PAE, en el cual la autoridad te solicita que pagues. Básicamente te dice, a ver, debes tanto, aquí está la cédula, está diciendo, y debes tanto de pago. ¿Pagas o no pagas? Debes tanto ya con accesorios y todo el cálculo. O en su defecto, pues acreditas y ya me pagaste, ¿no? Entonces todo el requerimiento de pago como segunda opción. Ok. En el desarrollo propio del embargo, la autoridad genera o sigue haciendo la conminación a que nosotros como deudores señalemos los bienes. O sea, no los señala la autoridad, yo los señalo. Sí, yo digo, a ver, bueno, o sea, yo lo puedo señalar. Claro, sí, yo como contribuyente por ley, yo tengo que señalar los bienes que se van a generar para embargo. Ahora, en alguna ocasión les dejé una tarea, si mal no recuerdo, en donde ustedes ponían el orden de los bienes embargados, ¿sale? O más bien lo que se podía embargar, no era como la cuestión sucia. Se pueden embargar muchísimas cosas, ¿no? Ya lo comentamos en alguna ocasión. ¿Cuál es el orden que se debe de respetar de acuerdo a cómo lo mandata la autoridad fiscal?
Primero tenemos la señalización de los bienes inmuebles. O sea, lo primerito es saber, ¿tienes algún bien inmueble? Es lo primero, ¿no? ¿Por qué? Porque esos serán los de primer orden para la autoridad fiscal. Lo que tienen las personas. Sí, es lo que vale más, ¿no? Entonces, no son tontos. Bueno. En segundo, tenemos ese rubro o esa gama que ustedes pueden ver en su pantalla. Se los voy a ampliar un poquito más. Es acciones, bonos de cupones vencidos, valores mobiliarios, créditos que se puedan cobrar. Estos créditos generalmente son créditos que sean de fácil cobro, o sea, los que se encuentren a cargo de instituciones, de la federación, de los estados. Esto opera mucho con empresas, ¿no? O sea, vamos a pensar que yo soy una empresa que me dedico a la construcción de carreteras. Y obviamente, pues generalmente estamos bajo concesiones, ¿no? Se concesiona. Entonces, a veces yo empiezo a construir, pero el estado o el municipio para el que le voy a construir la carretera, sí me va a pagar, pero no me va a pagar ahorita, me va a pagar en medio año. Y yo por eso digo, a ver, Sar, por eso no te he pagado, pues estoy esperando mi dinero de esta construcción, yo ya invertí, pero este pago me llega hasta 6 meses. Ah, la autoridad te dice, no se preocupe, ¿cómo no? Pásenme su crédito. Yo lo cobro por usted. ¿Se puede? Sin ningún problema, pues es parte de una garantía. ¿Sí? Bueno, pues ahí tenemos como de los ejemplos. Generalmente los créditos que nos admite la autoridad fiscal son créditos que les sea sencillo, pero más allá de que les sea sencillo cobrar, son créditos que valgan la pena, pero además de eso, que sean créditos que provengan de personas que sean solventes, ¿sí? Pues en este caso el Estado, el municipio, la propia federación. De ahí tenemos el siguiente esquema, y el siguiente esquema son los derechos de autor, las patentes, los modelos de utilidad, las marcas, los diseños industriales, los avisos comerciales. Todo esto que tenemos registrado ante el Instituto Mexicano de Protección a Derechos de Autor, bueno, todo eso. Entonces ahí se puede, lo puedo dejar como garantía, pues sí se puede generar. Después de ese orden, digo, yéndonos a la parte del valor, pues ya vienen las obras. Pueden ser obras científicas, artísticas, medallas, armas, joyas, instrumentos, etc. Cada uno de estos productos a embargar, que yo señale como que me los pueden embargar, todos estos tienen requerimientos especiales, ¿vale? ¿Por qué decimos que requerimientos especiales? Porque están de acuerdo que yo no puedo dar, pues yo tengo una AK-47, ¿cómo no? Te la dejo en garantía. Pues claro que no, porque entonces ahí ya hablamos de una aportación ilegal. Yo tengo que comprobar que sean armas, para empezar, que sean de mi posesión y que la posesión pues sea legal, de acuerdo a la Ley Federal de Armas y Explosivos en México, porque si no, pues sale peor. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Igual con la parte de antigüedades, tengo que corroborar que son míos, ¿sí? O sea, que soy propietario. Las obras de arte, que también ha llegado a suceder hace mucho tiempo, bueno, hace algunos años, sucedió eso con una persona que se le hizo sencillo y debía bastante de impuestos, y cuando lo llegan a embargar, él dice, bueno, no hay problema, mira, embárgame. Era una persona muy asidua a las obras de arte. ¿Cuál era el problema? Que todas esas obras de arte eran robadas. Se la vendieron a esta persona a costos relativamente bajos, sí, pero era porque no eran de una procedencia legal. Y salió peor porque de ahí se terminó convirtiendo en un delito, y en un delito penal. Terminó todos en la cárcel, no por lo fiscal, sino por lo penal. Entonces hay que tener mucho cuidado también en eso. Dinero, metales preciosos. Bueno, es que embargar dinero sería como extraño, pues sí. Bueno, nada más que acuérdense que acá debe de cubrir las 2/3 partes. Entonces, si debo 90,000, pues digamos que me embarguen 60, ¿no? Que los otros 30 no los tengo. Sería un poquito ocioso, pero sí se puede hacer. Metales preciosos, ¿no? Ahorita que está tan cotizado y tan fuerte la cuestión del oro, ¿no? Es una de las cosas sobre la que más se van. O bueno, ya si hubiera alguna
pues sí, algún tipo de metal precioso, si es puro, si ya se está convertido en joya, bueno, pues yo iría en la categoría anterior. Adelante, adelante. Adelante. Ya me con eso, ¿Cómo? sí, o sea, que tengo varias actividades que entre ya no se va cuando No, mientras cubras las 2/3 partes de tu crédito fiscal, por eso tú decides de primera instancia. Obviamente como contribuyentes tú sabes qué tienes, ¿no? Y tú sabes inclusive cuánto vale. Entonces tú dices, a ver, ¿qué prefiero perder esto o esto? No, pues este. Ah, pero tengo 5 casas, sí, pero pues esta no porque en esta vivo, no, en esta no porque, no, entonces esta y esta. ¿Se puede? Sí, sí, de primera instancia, por eso son los contribuyentes los que señalan los bienes que quieren, ¿no? Que se embarguen. Sí, entonces sí, obviamente se someten a avalúo, ahorita más adelante vamos a ver la parte del avalúo. De ahí tenemos depósitos bancarios, componentes de fondos de ahorro e inversión. Dentro del esquema financiero tenemos fondos de inversión a determinados plazos. Entonces, muchas de las ocasiones tú no puedes, si es a un plazo determinado, tú no puedes sacar ese dinero. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si a mí ahorita me llega el PAE, pero resulta que yo puedo disponer de mi fondo de inversión anual hasta diciembre? ¿Lo puedo dejar en una situación de embargo? Sí se puede hacer, porque al final de cuentas, si yo no pago en un determinado tiempo, pues el servicio de administración dispondría de él sin mayor problema. Claramente, no se les olvide, cubriendo las 2/3 partes de eso. ¿Se pueden conjugar? Claro que se pueden conjugar. O sea, si yo digo, tengo un depósito bancario de 60 y tengo ¿qué se les hace? Bueno, y tengo una colección de obras de arte de 30, son 90 y debo 120, se puede, también se puede, sí se pueden unir dependiendo al interés, ¿no? Al valor. Y ya de ahí la última categoría que tenemos, pues son, bueno, la penúltima, no sé, la última, penúltima, los bienes inmuebles distintos a todos los anteriores, ahí sí cualquier bien mueble. Ejemplo, pues puede ser alguna maquinaria, puede ser, no sé, alguna herramienta, algún accesorio o algo que de alguna manera en las empresas se ve mucho, las que trabajan con máquinas o con muchas computadoras, y eso también lo pueden dar a embargo, señalar como embargo. Si por alguna razón puede pasar, porque al final de cuentas es la negociación del propio contribuyente. El propio contribuyente es el que tiene que negociar en cuanto a qué sí quiere y en cuanto a qué no quiere que se embargue. Ahora déjenme regresar hasta acá. Y subir un poco. Pues esto. La autoridad fiscal va a tener también sus restricciones, eso tampoco lo olviden, porque luego sí como contribuyentes hasta llega un punto que nos sentimos en una indefensión muy grande por todo aquello que se pueda llevar la autoridad. Pero no, la autoridad tampoco es tan digamos que innegable lo que pueda llegar a ser. La autoridad fiscal no puede embargar cierto tipo de embargos o no puede llevar a cabo ciertos embargos de acuerdo a la propia exceptuación que nos haga el Código Fiscal de la Federación. El propio código nos dice qué es lo que no se puede embargar por descalificación. Entre ello tenemos el hecho, la parte del hecho cotidiano. ¿Qué quiere decir esto? Pues los vestidos del deudor, como que las cuestiones de primera instancia, de primera necesidad, la cuestión también de los vestidos de la familia, pues tampoco se puede. Cuando hablamos de vestidos, claramente hablamos de ropa en general, no que sean vestidos forzosamente. De ahí los muebles de uso indispensable para el deudor y sus familias. Aquí digo, hay que separar mucho. Porque una cosa es algo que sea indispensable para nosotros como personas y nuestra familia, pero hay otras cosas que también a juicio pueden llegar a ser lujo, ¿sí? A ver, si yo tengo una pantalla de 42 pulgadas, es la pantalla 21 que tengo en mi casa, pues digo, si no inventes. Pero si tengo una pantalla, 2 pantallones de 90 pulgadas, digo, no, espérame tantito, ¿no? O sea, puede llegar a aparentar a ser un lujo y entonces ahí sí puede generarnos qué, pues el decir, no, a ver, espera, no, esto no es así que uno diga, uy, qué necesidad, ¿no? Si no tienes esto,
algo te va a pasar, pues no. Entonces aquí depende mucho también la cuestión, digo, criterio propio y criterio también de la autoridad, pero generalmente es más el propio. Adelante. Sí, luego son como imprimir y si no cuento con 60,000, pues no completarlo como se lo digo, de 2 pantallas, una pantalla. Sí, sí se puede, porque recuerden que dentro del embargo está el dinero. Entonces digo, bueno, aquí están tus 60, ya nada más 30. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Tú puedes señalar. Decíamos, aquí uno de los detalles, digo, desafortunados, es que la mayoría de nuestros bienes pierden valor. Se devalúan muy rápido, ¿no? Entonces, en algún momento pudieron haber salido muy caros, pero ya a valor comercial o a valor comercial bajan bastante. Y eso hace, pues, obviamente que tengamos que señalar más cosas, pues, para cubrir, ¿no? Para cubrir nuestro crédito fiscal. Aparte, sobreentendiendo, ¿no? Hay de créditos a créditos fiscales, ¿no? Hay créditos fiscales bajitos, hay créditos fiscales enormes. Y no crean que un PAE, y ya lo habíamos creo que platicado, hasta les enseñé en la página del SAT, ¿no? No creo que un crédito fiscal para que se vaya a PAE a veces necesitamos, ay, de ver los millones, no, o sea, se puede ver poquito y te cae el PAE también. Entonces sí hay que tener mucho, mucho cuidado ahí en no descuidar, ¿no? El poder cubrir. Libros, los libros no se pueden embargar. Digo, aún así podemos decir, ay, un libro carísimo, no, no se puede embargar. Instrumentos no se pueden embargar tampoco, instrumentos en general, ¿no? Tengo mi batería, digo, porque hay instrumentos musicales caros, muy caros, de hecho, pero pues no, los instrumentos no se pueden. Los útiles, bueno, hoy por hoy ya casi nadie usa útiles. Mobiliario, aquel mobiliario que nos sirva para poder desarrollar nuestra profesión, o cualquier arte o cualquier oficio al que me dedique, ¿sí? Ejemplo, si yo soy carpintero y tengo, no sé, mi cortadora y ese tipo de cosas, digo, a ver, ¿cómo me vas a quitar la fuente de trabajo? Pues no, si el chiste que trabaje para que te pague y me quitas con la herramienta con la que trabajo, pues va a estar como complicado. Cualquier herramienta de esa naturaleza no se quita. Inclusive puede llegar a pasar, si yo soy diseñador, por ejemplo, ¿no? Si yo soy diseñador gráfico y tengo una computadora aparentemente podríamos decir, bueno, pues no es algo tan necesario como una estufa, ¿no? Ah, pero si yo me dedico a hacer diseño gráfico y todo lo hago a través de cuestión electrónica, digo, no, pero es mi herramienta de trabajo. Mi calculadora no, porque soy contador, por favor. Y como las matemáticas básicas, como que a veces hay problemas, pues mejor no. Después, sí, y sí, no, no hay ningún problema. O sea, todas esas herramientas sí te las pueden dejar, pero sí tienes que comprobar, ¿me explico? Porque si tú, digo, sobre todo porque hay computadoras carísimas. Entonces, ¿no? Los arquitectos, por ejemplo, también utilizan mucho las computadoras, ¿no? Algunos ingenieros. Entonces dices, no, a ver, espérame, es una máquina, inventes, o sea, eso es lujo. Ah, pero si yo me dedico a eso, pues no con la pena, ¿no? Entonces, a ver, entonces hay que tener los elementos y los fundamentos necesarios, no porque así lo digo yo, porque soy una persona prepotente, no, sino simple y sencillamente porque así lo indica la ley. Porque acá no nos dice solamente oficio, nos dice profesión. Entonces, hoy por hoy muchas profesiones no trabajamos con lo que hacemos manualmente, sino muchas profesiones trabajamos con lo que tenemos acá. Y parte de esas herramientas son las herramientas tecnológicas. Podemos justificarlo si se puede. Y yo se los digo porque en algunas ocasiones sí se las llegan a llevar las computadoras. Y pues no. Y pues no debían, pero no se pusieron listos. Bueno. Tenemos maquinaria, tenemos enseres, tenemos semovientes, bueno, obviamente negociantes con el contribuyente cuando estos sean necesarios para su actividad. Lo mismo, si yo trabajo, vamos a pensar en el campo, ¿no? Y yo necesito arar la tierra, tengo maquinaria para hacerlo, no te la puedes llevar porque precisamente es parte de mi labor. En el caso inclusive de los semovientes, si yo me dedico a la actividad ganadera, no te puedes llevar mi ganado, ¿no? Puedes llevar mis vacas, ¿sí? Si me dedico a qué se les hace bueno. Pues lo mismo en el caso del campo, ¿no? A veces mucha gente se dedica a arar, ¿no? Con los semovientes, con los animales que se mueven solitos, con los burros. No se lo pueden llevar. Digo, aparte de que no es redituable para la autoridad, porque el SAT no va a estar cuidando burros, vacas, pollos. No es que no, de hacer el colmo, entonces no va a pasar. Bueno, pero para ellos no. Sí, no,
Y se los voy a decir también por qué, porque digo, también hay que decir las cosas como son. Esto pasa mucho con la gente del campo. La gente del campo utiliza mucho ese moviente, de eso vive. Y luego el problema es que vienen y les quieren ver la cara. Los profesionistas, más que, bueno, sí, los profesionistas más que la propia autoridad. Entonces, así como, no, señor, mire, deme una, y va a ver que no se llevan a su vaca, a su burro y demás. Entonces, no se vale. Entonces, a veces el abogado es el que lo sabe. Entonces, digo, ¿no? Generalmente. Debe de ser ética la situación, pero hay mucha gente que no lo es. Entonces, igual, y yo como contador veo la situación, digo, no, a ver, espera, está viendo la cara, ¿no es cierto? Esto no se puede por estas razones. Entonces, es importante que lo sepamos todos. Ah, bueno, armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban de utilizar conforme a las leyes. Obvio, muchas autoridades, adelante, Carlos. Los animales depende, pues es que, claro, no se va a hacer, nada. Por la misma razón, porque digo, para acomodarlo, o sea, para acomodarlos en cuestión de cuidado y para acomodarlos en cuestión de venta, porque recuerden que todo esto se va a subasta. Ven que tenemos subasta SAT. Entonces, está como raro. Si no, yo no he visto, no he visto, ni que se los lleve, ni mucho menos que se los, o sea, que los señalen inclusive. Porque la gente que tiene estas cosas caras, lo que menos quieren es que se los lleven. Entonces, no, obviamente no te los llevan. Ahora también depende, porque recuerden que muchas de esas especies están en peligro de extinción, es ilegal su tenencia. Entonces, no, imagínate, va a pasar lo mismo que con las armas. Yo nunca he visto ningún señalamiento de animales domésticos o exóticos, nunca lo he visto. Que los recoja la autoridad tampoco lo he visto. No, la verdad es que no sería mentira decirles. No está prohibido, pero no han llegado a esos extremos, ya sería el colmo. Pero puede llegar a pasar. Bueno, no, pero no. Sí, no, aparte digo, la gente pues quiere muchos animales, ¿no? Entonces es muy raro que digas, no sé, déjame mi computadora, llévate a mi perro. Sí, es raro, pero hay de todo. Armas, vehículos y caballos de militares. Sabemos que pues, los militares por su propia funcionalidad pues tienen a cargo, tienen la posesión de sus armas, obviamente de sus vehículos de transporte. Esos no pueden, obviamente no pueden someterse a embargo. ¿Por qué? Pues porque no son suyos. Al final de cuentas son del mismo estado, son de todos los mexicanos, inclusive, ¿no? Entonces no lo pueden someter a embargo, eso no se hace. Y no se acepta por obviedad. Los granos. Los granos tampoco se pueden llevar si no se han cosechado. Bueno, los granos dicen en esta excepción, pero no los derechos sobre las siembras, no, porque recuerden que todo lo que tiene que ver con la materia de campo es como en una cuestión fortuita. ¿Qué quiere decir? Que puede que se den y puede que no se den. Entonces, no, a ver, espera. Aparte, no me voy a estar esperando el mismo tiempo que muy probablemente te voy a esperar para que me pagues. Porque si es una siembra que va a tardar 6 meses en salir, están de acuerdo que la autoridad no se va a poner a ir a regar ahí campo, o sea, a poner fertilizante y todo para que se dé. Pues la realidad es que no. Igual y lo hacen más que por una cuestión de seguridad y protección, por comodidad y por practicidad de la autoridad. El derecho de usufructo. A ver, abogados, ¿qué es el derecho de usufructo? Sí, se escucha raro, pero no es algo raro. No escuché la pregunta, perdón. ¿Qué es el derecho de usufructo, Edgar? El uso y goce de un bien. Ok, el uso y goce de un bien. ¿Me puedes dar un ejemplo? Sí, yo le dejo un árbol de limones a, no sé, a Dana y en usufructo. Ella puede usar y gozar del árbol y de los frutos de ese árbol, pero como tal no puede comercializar con él. No es de ella prácticamente el árbol. Ok, Es perfecto. intangible. Muy bien, Edgar. ¿Le entendieron qué es el usufructo? ¿Sí? También podría entrar como a una casa. Ok, ¿cómo sería el ejemplo de la casa, Jessie?
por ejemplo, tú puedes dejar en goce y disfrute a una persona de una casa que pueda vivir ahí, pero eso no implica en el que ella pueda vender o traspasar esa casa. Exactamente. Adelante. También, claro, efectivamente, digo, el usufructo, como ya lo comentaron sus compañeros correctamente los tres, es un derecho real en el cual podemos usar y disfrutar algo, pero eso no quiere decir que sea nuestro, efectivamente no lo puedo cambiar. Ponía su compañero el ejemplo, ¿no? En el caso de un árbol, ¿no? Decía, bueno, no, una cosa es que tú puedas disfrutar de sus frutos, los goces, te los comas, qué padre, sí, pero tú no puedes agarrar y vender el árbol. No puedes agarrar y talar el árbol, inclusive. No, no puedes. ¿Por qué? Porque solamente debes de usar y disfrutar. No eres propietario. Pasa exactamente lo mismo acá. No se puede embargar el derecho al usufructo, ¿sí? Ejemplo, que yo quisiera decir, bueno, esto ya es todo un rollo civil, pero que yo dijera, bueno, ¿saben? Yo estoy viviendo en una casa, ¿no? Vamos a pensar. Pero resulta que esa casa es de Dana y Dana me la presta porque Dana vive en otro lugar y no, ni siquiera la puede venir a visitar. Y cuando a mí vienen y me generan embargo la autoridad fiscal, yo le digo, ah, pues mira, ¿qué te parece si hipotecamos esta casa? Y tú te quedas porque pues, es el derecho de usufructo. No, porque al final de cuentas yo no puedo disponer, porque no es mi propiedad. Yo solamente la disfruto porque vivo ahí, pero no es mía. No puedo hacer nada, absolutamente nada con ella, ¿sí? Entonces, por eso el derecho de usufructo, al no ser propiedad del deudor, vamos a decirlo así, no se puede generar embargo. ¿Vale? Sí, no, imagínense qué problema, ¿no? Y pasa, ¿eh? Pasa muy seguido, nada más con la parte civil. Exactamente. ¿Qué sucede en ese ejemplo, Esteban? Es uno muy comentado en todas las... Si yo puedo o no, o que el vecino pueda cortar, ya pasa para el terreno. Ok, buen comentario. Por allá Jesse y Edgar. Comenta su compañera algo que suele pasar y digo, acá se ven un ejemplo sencillo, pero puede llegar a pasar con otro tipo de cosas. En el caso del árbol, ese árbol que está sembrado en una casa, que crece y que traspasa, digamos, que la barda de mi casa y ahora ya da hasta la casa del vecino. ¿Qué pasa? ¿El vecino puede comerse las manzanas que le lleguen a él o no puede porque es mío? Ok, bueno, no sé si Jessy quiera contestar. A ver. ¿Qué pasaría entonces? Dale, Edgar, te cedo la palabra. Ok, si el fruto está en el árbol, sigue siendo del dueño del árbol. Si cae, digamos, el fruto en terreno, en la casa del vecino, ya es de él, según tengo entendido yo. Pues sí, así es. Jessy, ¿difieres? ¿O estás de acuerdo a lo que acaba de decir Edgar? Estoy de acuerdo, yo también lo tengo entendido así. ¿Por qué, Jessy? Porque como tal no está, ¿cómo decirlo? No lo está tomando como directamente de las ramas o del árbol que no le pertenece, sino simplemente porque ya cayó a su propiedad. Exactamente. Pues sí, al final de cuentas es eso. Si el fruto llega a caer, es tuyo. O en este caso del vecino. Pero si no, yo no tengo el derecho de agarrar y quitar, porque entonces ahí sí me estoy metiendo en un problema. Generalmente ya cuando son ese tipo de cosas sucede, ¿no? Y pasa mucho también con los animales, cuando se van a bebederos opuestos. ¿Qué es lo que se hace? Pues negocias, ¿no? O sea, para quitar problemas, mira, mejor cortas lo que no, o arreglas esa parte, ¿no? Y te vas conforme a ley, sabes que si se cae algo en tu lugar, pues es tuyo, ¿no? No pasa nada. Y ahí depende también de los acuerdos para que no te compliques la vida, pero por ley sería eso, lo que acaban de decir tanto Jessy como Edgar. Es que a veces a la gente le gusta pelear mucho. Ok, entonces ya vimos que estos no, estos tampoco.
Ah, este. El patrimonio de familia, que también es todo un tema, déjenme si me vuelve, pero bueno, el patrimonio de familia, ¿qué es el patrimonio de familia? Ok, los bienes inmuebles o muebles, o los dos. Ok, los dos. Antes de llegar a patrimonio de familia, me salté derechos de uso de habitación, algo muy parecido al usufructo, nada más que recae sobre inmuebles, el ejemplo que ponía Jessie, ¿no? En el caso de una casa, ahí entrarían los derechos de uso de habitación, entonces no hay ningún problema. Ahora sí vamos, ya dijo Carmen, ahora vamos en la situación, dice que pueden ser bienes o inmuebles pertenecientes a, obviamente, a la familia. ¿Qué es un patrimonio familiar o un patrimonio de familia? Como quieran ver. Es todo lo que pues está destinado hacia los hijos después del matrimonio, bueno, dentro del matrimonio, que es pues sí, es como que, en palabras sencillas, nosotros trabajamos para que tengan un patrimonio nuestra familia, o bueno, nuestra descendencia. Ok. Va. Por allá, algún otro complemento a lo que dijo Carmen y Dana? Por allá, bueno, no solamente Edgar y Jessie, sino los demás igual y también tienen una idea de que es un patrimonio familiar. Ángel, Jesús, Joana. ¿No? Bueno, es que no escuché muy bien lo que dijeron. Se escuchó como muy lejos. Ok. Bueno, al final de cuentas sí tenían razón las dos, porque efectivamente un patrimonio familiar son un conjunto de bienes, efectivamente, pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles. Decía su compañera, pues claro, no se tiene que ver con la parte de que logremos dárselo a la familia, o sea, satisfacer las necesidades para que la familia de alguna manera pueda subsistir. Y esos bienes de familia tienen la característica de que no pagan impuestos y de que están libres de gravamen. Exactamente. Y además de eso, no es que yo agarre y diga ahorita, ay, pues lógico, pues si para eso trabajo y esto lo compré por mis hijos. Ay, qué evidente. No, para que eso proceda como bien o patrimonio de familia deben de estar inscritos. Si yo no lo inscribo al registro público de la propiedad como patrimonio de familia, no vale. Entonces, cuando compra la propiedad, debe tener que estar Registrarlo. Cuando tú haces el registro, ahí mismo tú haces la anuencia de señalar que es un patrimonio o que es parte de un patrimonio familiar. Entonces sí tienes que registrar. No, nada más obviamente del que compra. Ya ahí, bueno, pues ya viene la parte. Si es que lo compras del patrimonio familiar, como el bajo qué argumento, bajo qué situación lo haces, ¿no? Ahora, no entra todo, digo, también depende, porque hay lugares en los cuales se empieza a señalar los límites para que se pueda hacer la constitución, digamos, que del patrimonio familiar. Y ya de ahí, si yo aumento el patrimonio familiar, tengo que reportarlo también al registro. Y esto juega un papel muy importante, no solamente en la materia fiscal para no pagar impuestos o para que sean bienes que no me puedan embargar, o sea, influye en todo, hasta para la cuestión de divorcios, y todo ese tipo de cosas, también el patrimonio familiar cuenta como un papel muy importante, ¿no? De que al rato siempre pasa. Cuando hay, bueno, no siempre, pero la mayoría de ocasiones, cuando se dan los divorcios, ¿sobre qué van? Digo, ¿no? Los hijos son todo un caso, pero aparte de eso, si hay bienes sobre los bienes, ¿eh? Y es que a mí me toca, y es que a mí me corresponde, y es que yo di más, y es que tú no sé qué, y ahí empieza el problema. Entonces, el patrimonio familiar sirve para que entonces yo no tan fácil como cónyuge me pueda deshacer de él y dejar en desprotección a los demás. Entonces, es un buen mecanismo, digamos, de seguridad. Por si alguien se quiere llegar a casar, tengan mucho cuidado también con la parte del patrimonio, ¿no?
que la piense 2 veces, ¿no? No, no es cierto. No, digo, ya, también divorciarse ya es muy sencillo, pero luego la cuestión del patrimonio familiar juega un papel muy importante en esa parte. Hay todo, digo, como núcleo familiar que nos puede servir o como qué podemos tener de importante. Obviamente la casa habitación generalmente es la que sí se puede someter digamos que a patrimonio familiar. Toda la cuestión del menaje, ¿no? Que son todas estas partes del mobiliario de uso doméstico, el vehículo, un coche que realmente esté como bajo el argumento o bajo la línea de que sea para beneficiar a la familia o que sea para uso de la familia, también se puede. ¿Por qué les digo el de para uso de familia? Porque llega a suceder, yo lo vi, no sé si nos tocó, esta persona se dedicaba a toda la parte de construcción en bodegas, ¿no? Toda la construcción de bodegas y le trabajaba a Vean. Y entonces tenía varios vehículos. Cuando llega a este punto, pues se le hace fácil decir, no, pues es que es patrimonio de mi familia. Pues claro que no, por supuesto que no, porque al final de cuentas el vehículo de la familia sí, pero era uno, que era el que les servía para todos los demás y demás, era para beneficio de ellos. Pero en el otro caso no. En el otro caso, inclusive, sí podías señalarlo sin ningún problema. Y bueno, en algunos casos, como patrimonio de familia, también se puede inclusive llegar a registrar parcelas. También se puede, parcelas. Espacios de tierra. Vale, ¿no? Vale. ¿Por qué? Pues porque se dedican al cultivo y de ahí viven. Puede llegar a pasar, lo hacen, no pasa nada. Bueno, ahí tenemos entonces patrimonio de familia. Sueldos y salarios. Sueldos y salarios tampoco se pueden embargar. Pues no, porque son el medio de subsistencia de los trabajadores. Las pensiones. Las pensiones tampoco se pueden embargar. Digamos que alguien recibe una pensión, no sé, ¿por qué se les hace bueno? Pues por la edad, porque ya se retiró de trabajo y todo lo demás. Y si yo ahorita no puedo pagar, pero bueno, ¿qué te parece si me embargas el salario la pensión de 12 meses? Y ya, con eso no se puede. Pensiones tampoco se puede. Porque se presupone que las pensiones, pues es lo que te queda como para vivir. Entonces no lo puedes, o para subsistir, no te lo pueden embargar porque te estarían quitando ese mecanismo. Y bueno, eso sería inclusive hasta contra derechos. Los ejidos, igual, ateniendo un poquito al derecho agrario, los ejidos tampoco se pueden embargar. En palabras sencillas, ¿qué es un ejido? Ellos están destinados a la siembra. Exactamente. Pues digamos que sí es una modalidad de tenencia agraria y que la mayor parte pues están destinados para esa parte, para el cultivo y pues no se pueden ni siquiera transferir. Entonces, muchísimo menos se pueden embargar. Depósitos de cuentas individuales de ahorro para el retiro, lo mismo. Si yo pertenezco a una Afore, exacto, que ya he dado aportaciones no sé cuánto tiempo y digo, bueno, pues embárgame mis aportaciones, no se puede por la misma mecánica que acabamos de comentar. Dígame. El mejor Afore, el que da más rendimientos, híjole, Profuturo. Sí, Profuturo está entre las mejores. De las que están peorcitas son las bancarias. Sí, lo que es seguros, Afores y todo eso, bancarias no se metan en problemas. Pues si alguien está algún seguro de vehículo, de gastos médicos, de pensión, algo de eso, con bancos es todo un problema. Son los peores valuados. Si quieres una información más clara, en la página de Conducet, que es la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros, ahí sacan boletines de todo, de seguros, de fianzas y de pensiones. Y ahí nada más ponle pensiones y ahí te pone, ¿no? Cuáles son los Afores. Y ya te pone cuáles son las mejores. Te dice cuánto interés te cobran, cuánto rendimiento te dan, cuánto tiempo tardan en responderte un reclamo. Ahí te hacen toda la evaluación. Se supone, bueno, ahorita no, ahorita la que vas a encontrar yo creo que va a ser la anual del 2022, sale en diciembre. Esa es la que encuentras. Ya te da una guía. Y ahí ellos recogen todos los reclamos y demás. Entonces sí. Sí. Quería averiguar para
Sí, pero sí creo que sí es de las mejorcitas. Sí es de las mejorcitas esas, pero sí, revísalo y ya. Bueno, y saben que hoy por hoy pues también, aunque una empresa nos mande a una determinada afore, nosotros podemos voluntariamente hacer el cambio. Aparte porque recuerden que hoy por hoy pues ya tenemos la ventaja de que ya las aportaciones nosotros no solamente las hacemos a través de un trabajo, sino inclusive ya por fuera nosotros las podemos generar. Y miren que ahorita como está la cuestión laboral, yo creo que invertirlo en una Afore desde que están ahora sí que jóvenes es una excelente opción. Porque para adelante que haya mucha pensión y jubilación, si ahorita ya está colapsado, imagínense cuando lleguen ustedes a esa edad. 2000, ¿no? Que esas personas que empiezan a laborar a partir de este año ya no van a recibir pensión. Es que ahorita ya tenemos modalidades distintas. Por ejemplo, ahorita ya tenemos, acuérdense que tenemos dos leyes del IMSS, la del 97 y la que tenemos después del 97. De acuerdo a semanas cotizadas y demás, ya te puedes ir por otra modalidad. Ejemplo, una renta vitalicia, que ya son de las otras modalidades que tú vas sacando. Pero obviamente con la pirámide invertida que tenemos ahorita de gente que labora, pues la realidad es que ya colapsó, ya no hay de dónde sacar para pagar pensiones. Entonces antes se podía, y creo que lo comentamos en algún momento, porque tenías, no sé, un matrimonio tenía 7 hijos. Entonces estaba padrísimo porque esos 7 tarde o temprano iban a trabajar, ¿no? Iban a seguir bajo esa aportación. Ahorita el pico viene así, porque pues por cada matrimonio uno o ninguno. Y eso ahorita, en unos 10 años, menos, pues ya es insostenible la pirámide. Por eso empezaron a adoptar otras formas. Ejemplo, la parte de las ahorradoras, no las afores, y la parte de los seguros. Hay seguros que también te ofrecen cantidades para el retiro y también te ofrecen rendimientos. Ya obviamente tú los vas seleccionando y vas viendo cuánto te da. Y esa te pueden dar una cantidad de una sola exhibición o te pueden hacer renta vitalicia también. Te voy dando, te voy dando, te voy dando hasta que se agote tu dinero. Y el banco, bueno, eso le pasó a mi mamá, tenía como por fallecimiento, como deuda, y le tuvieron bastante y ni siquiera la avisaron. Y es como de, o sea, sí, yo soy consciente que lo pago para que el caso de familia descargue igual, si no me avisas, si lo subes, y lo presentó el TP. Sí, digo, la verdad es que las primas están, ahora sí que las primas están bastante elevadas. Pues y se supone que sí te deben de avisar, se supone que sí te deben de avisar con un determinado tiempo, solamente que algunas son, o sea, te las cobran en automático. O sea, y te van haciendo las renovaciones en manera automática. Por eso les digo, en los bancos se vuelve un problema, porque aparte en la cuestión contractual con banco no tienes un asesor, algo que pasaría en el caso de Afores o en el caso de seguros, tú cuentas con un asesor y el asesor te tiene que hacer toda la chamba porque al final de cuentas te da la asesoría, te dice qué cambia, qué no cambia, cuánto sube la prima, qué te conviene más, cuál es tu deducible. En los bancos no te enteras hasta que te cobran. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado. Les digo, ahí en la página de la Conducef, ahí viene toda esa parte de seguros y todo, y por eso les digo que las peor valuadas, eso sí sé, son las bancarias. Y en general, no crean que nada más ay, por este banco, no, en general la mayoría de los bancos tienen mala evaluación. Creo que los que tienen menos reclamos son bancos como Banregio, por ejemplo. Sí, pero están de acuerdo cuántos usuarios debe tener Banregio, a comparación de un Banamex. Pues obviamente también por eso el número de quejas pues no es tan alto. Entonces ahí como que se va jugando con eso, pero sí es delicado, ahorita sí tenemos mucho problema y lean muy bien, ¿eh? Siempre que sea eso, lean bastante bien, porque luego aceptan las condiciones sin querer o sin darse cuenta y cuando ven, ¿sabes? Exactamente, ¿no? Da flojera, o sea, da flojera. Pero todos los contratos están precisamente cargados, o sea, todos los contratos de adhesión de seguros, de créditos, de tarjetas y de todo están cargados. O sea, sí los podemos ir viendo. Lo que dice su compañera, si yo quiero contratar una Afore, pues bueno, me informo primero y ya después voy y la contrato. El error de la mayoría es que primero contratamos y luego ya hasta que tenemos el problema y es cuando queremos cambiar. Y recuerden que son contratos. Entonces hay contratos que inclusive te dicen que tú no puedes, digamos que cancelarlo con determinado tiempo. Y hay servicios, por ejemplo, bancarios que te avientan creo que el año. O sea, yo quiero cancelar ahorita, pues ¿cómo te explico que no? Porque te faltan como 10 meses.
y son de adhesión. Entonces, ahí sí tengan mucho cuidado. Bueno, ok. ¿Hasta que tienen alguna duda o pregunta de lo que hemos visto del PAE? De las 3 etapas del PAE, ¿no? Por allá, por Zoom, Ángel, Edgar, Jessy, Jesús, Joana. ¿No? Bueno, voy a creer que no. Entonces, ya nada más les comento rápido. Su examen entonces lo tienen aperturado a partir de las 5 de la tarde. Gracias, Ángel. Entonces, hoy, ajá. Ok, bueno, porque acuérdense que acabamos el miércoles ya es nuestra última sesión, entonces, tienen su examen aperturado de las 5 a las 11:59, para que obviamente me den chance a mí tener mañana para hacerles la revisión y traerles ya sus promedios el día miércoles, ¿vale? De todos modos, si tienen alguna duda o pregunta, sí, ahora sí que me la hacen saber. En cuanto a tareas, lo mismo, ahí sí tienen hasta las 5 para entregar las tareas que les faltan, por favor, ¿va? Bueno, pues si no tienen dudas o preguntas, pues cuídense mucho y que tengan bonito inicio de semana. Gracias, profesora. Hasta luego. A ti, Jessy, cuídate mucho. Sí,